cumplimiento del Apocalipsis, para cada uno de ustedes, el presidente de la Asamblea General ha venido aquí. Cuando entre el presidente de la Asamblea General, por favor, saludemos con fuertes aplausos. ¿Está entrando el presidente de la Asamblea General? El presidente de la Asamblea General es el testigo que ha visto y que ha oído del cumplimiento y la realidad del Apocalipsis en el lugar de su cumplimiento. Y está testificando la palabra más allá de Corea, a países de todo el mundo. Todos los creyentes que anhelan el reino de los cielos deben comprender las profecías y el cumplimiento del Apocalipsis. Saludaremos al presidente Man Hee-lee, quien dará el testimonio de las profecías y el cumplimiento del Apocalipsis con un aplauso aún más fuerte. 자리에 앉아주시면 되겠습니다. ¿Pueden tomar asiento? Pastores y seminaristas que asisten al seminario de la palabra de Shincheonji y todos los santos, encantado de conocerlos. Soy Pak Pil-sung, el líder de la tribu de Andrés. En primer lugar, damos las gracias y toda la gloria a Padre Dios por permitir el seminario de la palabra de Shincheonji. Gloria a los cielos y que la gracia se abunde hoy en este lugar. Comenzaremos ofreciendo una oración de gracias a Dios. Im Jong-hwan, líder de la tribu de Jacobo Busan, nos representará con la oración. Dios, Padre Santísimo, quien es el creador de todas las cosas y la fuente de la vida, damos las gracias a Dios por protegernos siempre con su gran amor y gracia. Le agradezco sinceramente por permitir que el seminario de la palabra de Shincheonji se celebre hoy en Busan, con el tema Testimonio del cumplimiento de la revelación a través del pastor prometido, el mensajero de Jesús. Y por favor, Señor, señoree en todo momento. Dios envió a su Hijo unigénito, Jesús, a esta tierra hace 2000 años para salvar a todas las personas en este mundo. Y Jesús prometió que volvería y nos dejó el libro del Apocalipsis que registra el contenido. Según las profecías del Apocalipsis, Shincheonji, el nuevo cielo y la nueva tierra, fue creada en esta tierra. Y para testificar de las realidades cumplidas, el seminario de la palabra se está llevando a cabo en Busan después de en Seúl. En este momento, permita que muchos pastores y creyentes que creen en Dios y creen en Jesús y que están trabajando arduamente para difundir el Evangelio, que asisten, escuchen el testimonio de la realidad a través del pastor prometido que ha sido enviado. Y permita que tengan un corazón de entendimiento y oídos abiertos, y que puedan confirmar si han añadido o quitado de las palabras del Apocalipsis o no, para que podamos recibir y disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos y la vida eterna. El presidente Lee Man-hee, quien testifica la palabra de hoy, conoce los nombres y vio los rostros de los mensajeros de las 7 iglesias en Apocalipsis. Es el que peleó y venció contra la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Es el testigo que conoce sus nombres y ha visto sus rostros. Y es el mensajero enviado a las iglesias para testificar.
Permita que los amados pastores y miembros de la Iglesia, que ha dado un paso difícil hasta aquí, presten mucha atención y graben en el campo de su corazón sin soltar una sola palabra, para que se conviertan en preciosos primicias que den fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Dios nos ha dado la Biblia con el propósito de comprender la voluntad de Dios y darnos la bendición del reino de los cielos y la vida eterna. Si todas las iglesias entienden completamente y creen en la voluntad de Dios, sinceramente, espero que comparen las palabras testificadas hoy con la Biblia una por una, para convertirse en verdaderos hijos de Cristo y obtener las bendiciones del cielo y la vida eterna. Espero que la gracia de Dios se abunde con todos aquellos que han permitido el lugar para el seminario bíblico de hoy. Y por favor, bendiga a todas las manos que han preparado para este evento. Ponemos todo el proceso del evento en las manos de Dios y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, veremos un video especial significativo sobre el evento de hoy. Más allá de Corea, el mundo entero está emocionado por las palabras reveladas de Shincheonji. Veamos la escena de la historia donde nos convertimos en uno en la verdad. El número de las primicias que se completarán en la ceremonia de graduación de 100,000 para las 12 tribus de Shincheonji hoy es 103,764. Las palabras de Shincheonji elegidas por 100,000 personas. Se expande por todo el mundo. ¿Cómo están? Saludos, líderes religiosos de todo el mundo. Soy Lee Man-hee, un creyente que vive en Corea. Seminario en línea traducido a 24 idiomas. Mientras asistía a las conferencias especiales de Shincheonji, mis pensamientos y conocimientos sobre la Biblia han cambiado. Cuanto más escucha la palabra de Shincheonji, más verdadera se da cuenta que son estas palabras. Firmar un MOU con una iglesia que tiene la verdad es un resultado muy natural. De 2022 al presente, iglesias en el país y en el extranjero firman memorandos de entendimiento. 230 en Corea, 6,406 en 81 países. La graduación de los 100,000. Es el evento que solo Shincheonji lo puede hacer. Verdaderamente la palabra de Dios se ha cumplido. Otros 106,186 se gradúan este año. El nombre del seminario que dirigía se ha cambiado a Centro de Misión Cristiano Gepto Sion. Iglesias de todo el mundo que han confirmado las palabras reveladas cambian su denominación a Shincheonji. 598 iglesias en 28 países. Número de pastores afiliados 785, con membresía total de 46,384. La iglesia de Shincheonji enseña la profecía y también muestra la realidad. La razón por la que cambié a Shincheonji fue por la palabra. Fue por la palabra de verdad y la revelación que salía de ahí. Ahora los viejos odres se han ido y nos hemos convertido en un nuevo odre. Revelación de Shincheonji reconocida por el mundo. ¿Quiénes serán salvos en la segunda venida del Señor? Confirma tus calificaciones para la salvación a través de la evidencia del cumplimiento del Apocalipsis. Evidencia del cumplimiento del Apocalipsis. Hemos visto
el poder de la palabra de Shincheonji. Ahora es el tiempo de escuchar la palabra de vida. Es el tiempo más importante en donde comemos el alimento de vida. Un tiempo precioso para los creyentes que esperamos el cielo y la vida eterna. Nosotros vivimos en la era del cumplimiento del Apocalipsis, en el tiempo de la segunda venida del Señor. Tenemos que llevar la fe basada en la Biblia. Si es así, debemos comprobar por uno mismo si entiende y cree en la promesa de Jesús, el nuevo pacto, el Apocalipsis. La Biblia es una escritura que registra la promesa de Dios, el creador del cielo y la tierra. Y estas promesas ciertamente aparecen en la realidad cuando llega el tiempo. Por lo tanto, la Biblia es la única escritura con profecía y cumplimiento. Y la conclusión de esta Biblia está en el Apocalipsis. La palabra revelada del Apocalipsis testificada por Shincheonji es posible solo porque hay un pastor prometido en la Biblia. Jesús prometió en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, que enviaría un mensajero y a un pastor a las iglesias. Este pastor es un testigo que vio y oyó cuando Jesús cumplió el libro del Apocalipsis. Y es el pastor que recibió y comió el libro abierto de Apocalipsis capítulo 10 y profetiza la palabra de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis a todas las personas del mundo. Este pastor es el presidente de Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces, en este momento, grabemos en corazón y en mente las preciosas palabras dadas a través del mensajero de Jesús. Y seamos los protagonistas prometidos en la Biblia que reciben la bendición eterna. Demos la bienvenida al presidente Lee Man-hee con un caluroso aplauso. A todos los que están acá presentes, 안녕하십니까? Es un gusto de poder estar acá con todos ustedes. Yo soy Lee Man-hee de Shincheonji. Lo que he visto y oído para poder compartir esto es que me acerqué a este lugar. Yo no he ido por medio de un seminario teológico o he aprendido de alguna otra persona. Estaba en el campo haciendo agricultura y esto es lo que había crecido y lo que había aprendido de chico. Más sin embargo, en la guerra de las Coreas también participé como un veterano. Estuve en la vanguardia de esta guerra y después de el ejército, por estar agradecido a Dios, es que fui a un campo bien amplio y así todas las tardes ofrecía esta oración de agradecimiento al Señor de los cielos. No era porque era un creyente. De hecho, no sabía mucho de lo que era la fe. Era una guerra entre hermanos y era una guerra muy sangrienta, muy desastrosa. En un lado estaban los ejércitos de Corea del Norte y del otro lado eran los de Corea del Sur. Mas, sin embargo, en esta pequeña loma aparecían estas bombas de un lado a otro. Ni siquiera el césped había quedado con vida. En esa clase de situación, en esa clase de campo de batalla, el poder haber sobrevivido de eso, estaba tan agradecido a Dios,
que cada tarde yo ofrecía una oración de agradecimiento al Señor. Mas, sin embargo, en una tarde, una estrella del cielo había descendido y no la había visto como una estrella, pero había visto nomás una fuerte luz. Era tan fuerte la luz que ni siquiera lo podía observar. Y entonces, tanto me asusté que huí hacia mi habitación. Y fui a despertar a mi padre que estaba descansando y le dije que descendió una estrella. Y era esta labranza que había hecho para poder trabajar la tierra. Y ahí mi padre y yo, ahí dormíamos y si traían comida desde el pueblo, con eso comíamos y trabajamos la tierra. Era esa clase de ubicación. Y el padre también, viendo esa gran estrella, se asombró tanto, de tal manera, que él dijo, ¡wow, qué grande y tan brillante es esta estrella! Y esta estrella se nos acercó a buscarnos. Pero la cuestión fue que por medio de esta estrella, la guianza de esta estrella, comencé mis primeros pasos de la fe. Y es así como yo no había aprendido de una persona o fui evangelizado por una persona, no fue así. Pero el hecho de que yo estoy acá y quiero creer que hay muchos pastores que también dirigieron sus pasos a este lugar. Ustedes como pastores estudiaron en un seminario y hicieron mucho esfuerzo. Y es así que están en esta posición como pastores, y esto lo sé. Y por la gente del mundo se están esforzando tanto. Es así. Esta es la realidad. Pero la cosa es que yo no soy un pastor, yo soy nomás un labrador de tierra, soy un campesino. Pero la cosa es que Dios en los cielos, no sé cómo escuchó esta estrella, esta oración, pero vino esta estrella a buscarme a mí y así comencé mis primeros pasos de la fe. Al principio, mi caminar de fe lo comencé estando en la montaña, yendo de una montaña de un lado al otro. Y descendiendo la montaña, hice reuniones, hice asambleas en donde mucha gente se empezó a reunir. Y tanta gente se reunió al punto en donde creció de gran manera, exponencialmente. Si uno es creyente, tanto en el pasado como en el día de hoy, no es que la fe nomás aparece de un día para el otro y crecen las cosas así. Pero pasando por esta clase de situaciones, es que yo empecé a llevar un caminar de fe. Ahora, yo vengo a testificar lo que vi y oí. Ahora, al pasar el tiempo, todo este contenido que vi y oí era el contenido de Apocalipsis, lo que había visto y lo que había oído. A eso se refiere. Por eso, esto, a los amigos que yo conocía, fui y los compartí a ellos, y así mucha gente se empezó a reunir. Pero la cuestión es que lo que personalmente yo mencioné era lo que vi y oí, y el mandamiento que se me dio fue que lo fuera a compartir a las iglesias. En Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, del verso 8 y 16, y vemos ahí hay varios registros acerca de este contenido. Pero yo, esta clase de cosas, después de haber visto esto y después de haber sido anunciado, si yo no compartía esto después de lo que se me mostró, pensando que esto no hubiera sido algo respetuoso ni cordial para el Señor, es que así abrí esta conferencia. Acá se encuentran pastores y muchas diferentes personas, así que anótenlo y luego, si hay algo que no está de acuerdo a las escrituras, entonces por favor déjenme saberlo. Cuando quiera,
anótelo y luego envíemelo. Estaría bien. Para que así, lo que yo les quiero compartir a ustedes, el contenido, es el nuevo pacto, en Lucas capítulo 22, del verso 14 al 20. Este contenido que está registrado ahí, el nuevo pacto, acerca de Apocalipsis, eso era lo que quiero, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, el nuevo pacto se escribió para que Apocalipsis se pueda cumplir. Jesús, en el Antiguo Testamento, lo que se había prometido, Él lo cumplió todo, y después de cumplirlo todo, lo que se prometió que se iba a cumplir en la segunda venida, lo prometió en el nuevo pacto, lo que se iba a cumplir. Pero la cuestión es que hoy día, en este mundo, las cosas de la fe de rudimental, la gente lo conoce muy bien. Pero con respecto a este libro de Apocalipsis, hay muchos pastores y miembros de congregación del cristianismo en este mundo, pero no hay nadie que pueda completamente comprender y entender Apocalipsis. No se encuentra gente alguna. Y no se encuentra persona que 100% lo conozca y lo enseñe. Pero no es que yo aprendí esto, ni yo había comenzado mi caminar de fe habiendo sido evangelizado o enseñado por otra persona. Pero la cuestión es que, yo siendo escogido, habiéndome escogido desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, todo lo que vi y oí, eso, habiéndolo visto y oído, esto es lo que yo quiero compartir, lo que vi y oí, tal cual lo que vi y oí. Por eso, si hay algún testimonio que sea incorrecto, entonces por favor anótelo y así dígame, esto no es así, por qué está diciendo esto? Venga y comparta eso, esto es lo que espero que usted haga conmigo. Entonces, todos, estoy seguro que leyeron varias veces este libro de Apocalipsis. Este libro fue escrito 2000 años atrás, pero no había nadie que completamente, hasta el día de hoy, pudiera explicar este libro de Apocalipsis. Pero la cuestión que yo quiero tratar con ustedes es, uno por uno, lo que está escrito en Apocalipsis. Esta parábola no es el de querer explicar todo eso, pero tal cual lo que está escrito es para hablar acerca de este cumplimiento. Dios, la razón por la cual Él profetizó Apocalipsis es porque lo que se iba a cumplir nos lo dio a conocer de antemano. Pero en el mundo de la humanidad no hay ni una persona que conozca acerca de este contenido. Si vinieron pastores, estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahora. En este Apocalipsis, si uno añade y quita el Apocalipsis, no va a poder entrar al reino de los cielos y dice que va a ser condenado. En Apocalipsis capítulo 22, del verso 18 al 19, así está escrito. Si uno añade y quita, no entra al reino de los cielos. Y uno si testifica mal también, no entra al reino de los cielos. Y que recibe este juicio. Por lo tanto, este libro de Apocalipsis, con respecto al testificar de esto, solamente porque yo sé un poquito de Apocalipsis, no es que lo puedo testificar, porque si testifico mal, voy a recibir un juicio tremendo, por esa razón. Pero la cosa es que solamente al completamente entenderlo es que yo voy a poder testificar de esto. No es solamente percibir la palabra que está escrita, pero la realidad que aparece de acuerdo a lo que está escrito. Esto yo lo tengo que entender, ¿no? Esta realidad de lo que se cumplió, esto es. ¿Sí? Esto es lo que hay que testificar. Entonces,
Yo no había ido a una iglesia antes, o había llevado un caminar de fe así, de una manera muy enfocada, pero yo era nomás un campesino y así ofrecía oración por estar agradecido de que de la guerra yo pude salir con vida. Y así llevé un caminar de fe al seguir esta estrella. Pero la cuestión es que este libro de Apocalipsis, esta es la cuestión que estamos queriendo tratar. Ahora, en Apocalipsis, Jesús no era esta carne, era muy diferente a la primera venida. En la primera venida Él vino en carne, ¿no? Pero en la segunda venida, Jesús, quien viene en la segunda venida, no está en carne. En capítulo 1, del verso 17 en adelante, de Apocalipsis capítulo 1, no aparece en carne, aparece en un cuerpo espiritual. Este Jesús ahora escoge a una persona. Y al escoger a una persona, a esa persona, Jesús empieza a presentarse, se empieza a presentar. Y a esa persona que escogió le da este trabajo que hacer. Y este trabajo es que envíe estas cartas. ¿Pero a quién él le dice que envíe estas cartas? Le dice a los 7 mensajeros, a los 7 ángeles, a los 7 estrellas que Jesús escogió, dice que le envía estas cartas. Y Jesús no había enviado él precisamente personalmente estas cartas, pero habiendo escogido a una persona que envíe estas cartas, le dio estas palabras, se lo anunció y por medio de él es que a los 7 mensajeros que Jesús escogió, dijo que les enviara estas cartas. Pero la cuestión es que estos 7 mensajeros, si bien Jesús los escogió, estaban pecando. ¿Pero por qué estaban pecando? Estos 7 mensajeros que Jesús había escogido, estaban estos ya, pero no estaban siguiendo a Jesús, pero estaban siguiendo ahora a aquel que estaba siguiendo al espíritu del demonio. Y a ese lugar de la nación de demonios que estaban con los 7 mensajeros, le empezaron a enseñar esta clase de doctrinas y hacer comer este alimento sacrificado a ídolos y cometer esta clase de fornicación. Por esta razón es que Jesús, a los 7 mensajeros, si bien Él los escogió y los levantó, estos 7 mensajeros deberían estar compartiendo la voluntad de Jesús, pero estos 7 mensajeros están compartiendo ahora el alimento sacrificado a ídolos y actuando de esta manera en fornicación. Por esa razón es que Jesús a los nicolaitas, ¿sí? Habían aparecido estos nicolaitas y los 7 mensajeros. Y estas dos entidades, después de que aparecen estas dos entidades, habiendo entendido que este pueblo se había corrompido, escoge Jesús a una persona y le hace ver toda esta clase de corrupción, que ellos se corrompieron y que ellos fornicaron, y luego le da este mandamiento a esa persona que le mostró todo, que le envíe esta carta a ese lugar para que se arrepienten. Entonces, en Apocalipsis está la profecía, ¿no? Está todo escrito en profecía y estas profecías se tienen que cumplir. Entonces, tal cual, esta profecía tiene que aparecer este cumplimiento de la realidad, esta realidad del cumplimiento de esta profecía, ¿no? Estas personas tienen que aparecer y tiene que aparecer ahora el pastor de Satanás, los nicolaitas. Estos también se tienen que manifestar. Y dice, después de esto, otra persona que aparece tiene que aparecer esta carne también, ¿no? Es así. Si esta es la cuestión, entonces, los 7 mensajeros, también esta carne tiene que aparecer, y también tiene que aparecer el grupo de los nicolaitas, el grupo de Satanás que entra dentro de los nicolaitas a tragarlos, y luego esta carne también tiene que aparecer, ¿no?
Lo que yo les estoy mencionando es esto precisamente, el cumplimiento de esto. No estoy hablando acerca, no estoy queriendo explicar la profecía que fue escrita en el pasado, pero estoy queriendo hablar acerca de la realidad de todas estas profecías, uno por uno. ¿Comprenden a lo que me estoy refiriendo? ¿Comprenden lo que estoy hablando? No estoy queriendo acá hablar acerca de la profecía, ¿sí? Pero no estoy queriendo acá explicar la profecía que fue escrita, pero estoy queriendo acá compartir con ustedes la realidad que se manifestó de esa profecía. ¿Comprende? Entonces hoy día, con el libro de Apocalipsis, todos nosotros quienes llevamos un caminar de fe y todas aquellas personas que nos enseñan, si percibieran estas palabras que yo les estoy hablando, si ya hubieran escuchado que esta realidad apareció, ¿no les gustaría poder ir a esta realidad? ¿Sí? Uno, claro, puede hacer como quiera, ¿sí? Si quiere o no, pero aquellas personas que llevaron un caminar de fe con énfasis en las cosas del Espíritu, y si apareció la realidad de ese trabajo del Espíritu, usted va a querer encontrarse con esa realidad. Si usted no es un creyente, si usted se dio por vencido en la fe, entonces esta palabra que se cumplió, aunque si no cree, no va a tener ningún interés en querer saber. ¿No es así? Muchas personas, con respecto a esta palabra, no lo que se cumplió en el Antiguo Testamento, pero esta palabra de la profecía del Nuevo Testamento, si dice que apareció esta realidad, estoy seguro que va a tener este deseo de querer encontrar, de querer saber cuál es esta realidad, ¿no es así? Si uno es una persona de fe en el Nuevo Testamento. Entonces, capítulo 1, 2 y 3, esta realidad, no solamente conozco estas entidades, pero hasta capítulo 22, lo que está escrito, estas realidades, como lo vi todo, es que yo puedo mencionar acerca de estas cosas. Esto era lo que le quería hacer mención. ¿Sí? Nadie se podría haber imaginado esta realidad de Apocalipsis. Nadie de acá se lo podría haber imaginado. Pero esto es lo que yo precisamente quiero compartir con ustedes. Pero si es así la cuestión, ahora, de estas entidades que les acabo de mencionar, conozco sus rostros y también sus nombres. Pero la cosa es que si yo lo menciono esto, ¿sí? Sin cuidado, puede ser que me meta en problemas, ¿no? Por esta razón, claro que no lo voy a estar mencionando en forma muy pública porque es información privada, pero aquellas personas quienes quieren saber acerca de esta realidad, este cumplimiento, si usted quiere conocer estos rostros, esta es la realidad, ¿no? Sí, sí lo puede hacer, sí se puede, pero la cuestión es que tenemos que tener, sí, claro, sí, es una buena persona. Si esta persona es no una buena persona con una buena reputación, entonces, claro, podemos nosotros mencionar el nombre y no va a haber ningún problema, ¿no? Pero si esta persona, ¿verdad? No tiene una buena reputación, si lo mencionamos, claro, no va a estar bien, ¿no? Esto. Por eso es que nosotros, en fin, si esta es la realidad de las cosas, claro, nosotros queremos saber. Y es por eso es que tenemos que querer saber. Y el querer saber es algo obvio, es natural. Hasta acá, aunque yo lo mencione hasta acá, estoy seguro que ya se va a haber dado una idea, ¿no? Nosotros, como Jesús dijo, manda una carta, es que se mandó estas cartas a estas 7 iglesias, ¿no? Y luego Jesús era el que le mencionó todas estas clases de cosas para que comience a hacerlo. Desde capítulo 1 del verso 17 en adelante. ¿Sí? No era un cuerpo físico, pero era un cuerpo espiritual. Y siguiendo el mandamiento de aquel, es que empecé a enviar estas cartas
y tal cual como me mandó, hice tal cual este mandamiento, ¿no? Y eso ahí había terminado, ¿no? Pero después de haber recibido estas cartas, aquellos que nos recibieron las cartas, tenía que haber algún tipo de movimiento o algún tipo de resultado de esto, ¿no? Pero en Apocalipsis capítulo 2 y 3, aquellos quienes habían recibido las cartas eh, no hicieron nada con respecto a esto. Lo que está escrito, ¿verdad? Es difícil creer lo que ya está escrito, pero mire, sí, después de haber enviado las cartas, en el capítulo 1, ellos habían sido escogidos, pero después que las cartas fueron enviadas a ellos, Jesús me llamó a mí ahora que suba al cielo, ¿no? No en esta tierra, pero en el mundo espiritual. Por eso dice, sube aquí. Entonces, el hombre, ¿con qué clase de capacidad, con qué clase de habilidades que puede subir hacia el cielo? ¿Sí? En la escritura dice que sube hacia acá, ¿no? Entonces, al principio, como estaba en la tierra, si me hubiera llamado, claro, nos encontramos en esta tierra y así nos podemos encontrar, pero después de enviar las cartas me invitó al cielo, a ver al cielo. Pero la posibilidad de mí ir al cielo con esta carne es imposible para mí ir, ¿no? Pero la cuestión es que yo, como no puedo ir en carne, si nosotros soñamos, en los sueños nosotros podemos viajar hasta países muy lejos, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros cuando dormimos, esta carne se queda en esta tierra dormido, pero nuestro espíritu como que vuela, ¿no? Y así puede ir hasta un país muy lejano, ¿no es así? ¿Cómo es así? Cuando yo fui llamado en el cielo, no fui enviado ahí en la carne, había ido en espíritu. Y así, al subir y ver, lo vi al trono de Dios, a la nación de Dios y a toda la organización de estos espíritus, cómo se están movilizando. Y así, yo vi a Dios y luego, en el mundo espiritual, a la familia de los cielos, cómo estaba estructurado, a toda esta organización de los cielos, a eso también vi, a los siete, a los siete espíritus, a las siete lámparas y todo esto. Y hasta los cuatro seres vivientes vi, observé esto. Pero la cuestión es que el movimiento de estos ángeles era tan rápido que se veía como relámpago. ¿Pero por qué era así? En el mundo espiritual, junto con Dios, este libro de Apocalipsis, lo que se tenía que cumplir, se había profetizado de antemano. Por esa razón es que no era otra entidad que lo había mencionado esto, pero desde el trono de Dios se había profetizado este Apocalipsis. Desde ese trono, cuando esto se está cumpliendo desde ese punto también, ¿no? ¿Sí? No es que de otra organización, de otro lugar ajeno a esto, porque se profetizó dentro en el trono de Dios, entonces ahí se cumple. Por eso van a estar todos muy ocupados, ¿no? Para poder cumplir lo que ellos profetizaron. Entonces imagínense qué tan ocupados deberían de estar ellos. Esta clase de cosas, cuando se cumple, tiene que aparecer esta realidad de la profecía que se mencionó, ¿no? La bestia de siete cabezas y de cuernos, si se profetiza que eso tiene que aparecer esa bestia de siete cabezas y de cuernos. Es así. Entonces, los espíritus, tal cual lo que se profetizó, como se tiene que cumplir, estaban muy ocupados. Y el movimiento de ellos era como relámpago. Esta es la manera en cómo se expresa esto. No solo esto, en capítulo 2 y 3, este tabernáculo de siete candelabros de oro
También esto lo había visto subiendo a la estructura del mundo espiritual. Y este trono de Dios también había visto y había oído que este trono de Dios iba a estar descendiendo a esta tierra. El trono de Dios se encuentra en el cielo y ese trono dice que va a descender a esta tierra. Y este sonido lo había escuchado y lo había comprendido al subir ahí al mundo espiritual. Entonces, si es así, en Apocalipsis capítulo 14, si uno mira, el trono de Dios dice que está en el monte de Sión. Y en Apocalipsis capítulo 15 dice que es un mismo lugar y se encuentra ahí el trono de Dios. Pero, ¿por qué es que nosotros tenemos que conocer esta clase de cosas? La razón por la cual tenemos que nosotros entender esta clase de cosas es que no solamente se encuentra la organización de Dios en el mundo espiritual, pero también la organización de Satanás. Y esto hay que nosotros poder discernirlo. Para que esta imagen, esta copia que aparece de acuerdo a esto, o lo prometido, o lo que se cumple, tal cual, tiene que, como se cumple esto, yo lo tengo que poder discernir. Lo tengo que poder diferenciar. Por eso, esta clase de cuestión es que nosotros tenemos que tratar, y esto es la razón por la cual se me mostró esta clase de cosas. Ahora, incluso nosotros físicamente podemos reconocer quién es mi hermano y quién no, porque yo los conozco, ¿no? Se parece, ¿no? Entonces, yo también, mire, si yo ni siquiera he visto algo ni oído algo, pero yo digo, esto es esto y esto lo otro, porque ni siquiera vi ni oí. Entonces esto es un problema, ¿no? Las cosas tienen que ser exactas, las cosas tienen que ser tal cual, tienen que ser correctas. Entonces, subiendo al cielo lo que vi, en el capítulo 4 había visto esta clase de cosas, pero dice que este trono iba a estar descendiendo a esta tierra. Entonces, en un momento, este trono va a descender a la tierra, eso es lo que me imagino, ¿no? Pero ahora, al verlo muy bien en el cielo, entonces tal cual cuando descienda esto, yo voy a poder saber si eso, lo que se descendió en esta tierra, es tal cual lo que vi o no, ¿no? Pero si yo ni siquiera vi y presté atención, entonces ¿cómo voy a saber? Por eso, lo que se había visto era también lo que vi en Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis capítulo 5, lo que había visto y lo que se me contó es que se encuentra Dios y en la mano derecha se encuentra este libro sellado con 7 sellos. Esto era lo que se me había mencionado. ¿Sí? Con 7 sellos está este libro que está sellado. Por esa razón, ahora Dios, 2000 años atrás, este libro sí fue registrado, pero fue sellado con 7 sellos y lo tenía ahora en su mano, pero en esta tierra, después de haber pasado 2000 años, con respecto a este apocalipsis, no se encuentra nadie que entienda este apocalipsis. ¿Sí? La razón por la cual no hay nadie que conozca este libro de Apocalipsis es porque está sellado con 7 sellos y Dios se encuentra con este libro. Por eso, no hay nadie que pueda reconocer esto. Nadie puede entender lo que está escrito en este libro porque Dios lo selló. ¿Sí? ¿Entiende esto? ¿Sí? Este libro, este único libro. Así. ¿Sí? Pero ahora, Dios, llegando el tiempo adecuado, en Mateo capítulo 24, verso 14, en ese lugar lo que está escrito es que este Evangelio del Reino de los Cielos, al ser testificado a todas las naciones del mundo, entonces dice que va a llegar el fin. Entonces, este Apocalipsis también, hasta ahora, la razón por la cual no se cumplió es porque Jesús estaba esperando a que se compartiera a todos los rincones de la tierra. Entonces, ahora, este libro que Juan había escrito, ¿sí? No hay ninguna iglesia que no tenga este contenido, ¿no es así? Pero la cuestión es que ahora hay un tiempo en donde esta realidad tiene que aparecer. Y lo que estaba en la mano de Dios estaba este libro sellado, pero ¿quién? Jesús, de la mano de Dios,
lo que está sellado con 7 sellos. Ahora Jesús toma este libro y en este capítulo 5, así menciona que Jesús es capaz de poder abrir este libro. Por eso, como esta profecía, como esta realidad tiene que ser lo mismo, ¿no? Esta realidad, como esta Biblia, tiene que ser lo mismo, porque si no, no podemos nosotros reconocer esto, ¿no? Por eso dice que no tenemos que añadir ni quitar de esta palabra de la profecía. Por lo tanto, este libro, Jesús lo toma, y ahora, ¿qué hace con eso? En capítulo 6, empieza a romper con cada uno de estos sellos. A romper un sello, aparece un caballo blanco, y etcétera, etcétera, ¿no? Rompe el otro, y aparece este caballo bermejo. Rompe el otro, y aparece un caballo con un jinete que tiene una espada, y viene otro que tiene una balanza, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Y a romper cada uno de estos sellos, lo que está escrito, ¿qué era precisamente este contenido? Cada vez que este libro se cumple, tal cual lo que está escrito, aparecen estas entidades, ¿no es así? ¿Sí? Esta es la cuestión. Por esta razón, cada vez que un sello se rompía, aparecía esta realidad. Y en Apocalipsis capítulo 6, se rompen estos 6 sellos, y cada vez que se rompe un sello, se manifiestan estas entidades. Esto era lo que estaba registrado. Pero la cuestión es que desde acá hay algo muy curioso que me gustaría que podamos nosotros desarrollar. ¿Sí? Estos libros, alguien, el verlo esto, el sello, como tiene que haber alguien que vio cómo estos sellos se están rompiendo, ¿no? ¿No debería ser así? Para que así alguien, ¿a quién se lo dio? ¿Quién lo rompió? ¿Quién pudo ver esto que se rompía? Tuvo que haber alguien que lo tuvo que haber visto, ¿no? Esta persona en los cielos o en la tierra se va a volver este testigo, ¿no? No cualquier persona se vuelve un testigo, ¿no es así? Verdaderamente, porque esta persona lo vio completamente, es que puede dar testimonio y puede hablar exactamente, concretamente acerca de esto, ¿no? Ese es un verdadero testigo. Dice que 6 sellos se rompieron, y este contenido en Apocalipsis capítulo 6 está mencionado, ¿no? El sexto sello, al romperse, cuando vemos los eventos que ocurren, dice que el sol, la luna y las estrellas se oscurecen y caen. Entonces, ¿qué clase de contenido es ese? ¿A qué se refiere? Sí, dice tiempo al fin, pero sol, luna y estrellas se oscurecen y caen. Entonces, el mundo, ¿cómo va a permanecer en pie si todo desaparece? Pero el registro es que sol, luna y estrellas se oscurece y cae. Es como, mire, dice que la tierra también desaparecen, los cielos y la tierra, todo desaparece. En Apocalipsis capítulo 21, si uno lee ahí, dice que el primer cielo y la primera tierra desaparecen, y aparece un nuevo cielo, una nueva tierra. Este es el registro en ese pasaje de la profecía. Entonces, ¿qué desaparece el primer cielo y primera tierra? Es el contenido de lo que aparece en Apocalipsis capítulo 6. Dice que esto desaparece. Este sol, luna y estrella, si esto desaparece, entonces, si físicamente estos cielos y esta tierra desaparecen, entonces, ¿cómo la vegetación, cómo los seres vivientes van a vivir? A esto, ¿a qué se está haciendo alegoría? ¿A qué se está refiriendo? Sol, luna y estrella, ¿a qué está haciendo alegoría? En el Antiguo Testamento, si uno ve ahí, a la familia de Jacob se los refirió como sol, luna y estrellas. A la familia de Jacob, o familia física o espiritual, a una familia se lo está refiriendo como sol, luna y estrella. ¿Sí? No es que literalmente este sol, luna y estrella se aparecieron físicamente,
¿sí? Está haciendo esta alegoría. Entonces esto nosotros tenemos que poder interpretarlo según las escrituras, según la Biblia. Entonces, si es así, nosotros, como padre y madre y hermanos, ¿sí? A ellos también, ellos se volvieron ahora Sol, Luna y Estrellas de Jacob. ¿Sí? Pero si lo vemos desde una organización, por ejemplo, un pastor, el evangelista y también los miembros de la congregación, ¿no? Si esto lo referimos en alegoría, ellos también podrían ser referidos como Sol, Luna y Estrella. Y si ellos se fueran a caer, es como si el Sol, Luna y Estrellas se estarían cayendo. ¿Sí? ¿Por qué se nos está refiriendo a estas cosas de manera alegórica de esta manera? ¿Sí? Es porque está mencionándose que el Sol, Luna y Estrellas se van a oscurecer y caer en la profecía. Por eso nosotros ahora tenemos que examinar esto. Lo que nosotros tenemos que comprender de este punto es que en capítulo 6, estos eventos de Apocalipsis capítulo 6, es que una organización completamente está llegando a su fin, caducó. ¿Sí? Aquellos quienes pertenecían a los cielos, el Sol, Luna y Estrellas, si este Sol es el pastor y si la Luna es como como el evangelista y si las estrellas son como los hijos, los miembros de la congregación, entonces esto en la organización de Apocalipsis capítulo 6 o Apocalipsis capítulo 2 y 3, esta organización llega a su fin. A esto está queriendo expresar. Esto es lo que está queriendo dar a entender. Entonces esta clase de cuestiones estaban siendo registradas, sí, pero Dios, tanto Jesús, cuando Él vino a la primera venida, en Mateo capítulo 13, Él habló hablando en alegorías, ¿sí? Entonces eso es después de que Jesús apareció. Dice que antes de que viniera Jesús, dijo que en las generaciones futuras tenía que hablar en alegoría de las cosas escondidas desde la fundación del antaño. Es por eso que cuando Jesús llegó, Él abrió su boca en parábola y sin hablar en parábola, Él no habló, ¿no? Entonces, este punto, nosotros no podemos nosotros observar y entender, comprender esta escritura nomás mirándolo desde una perspectiva. Lo tenemos que ver ampliamente de una manera holística. Por eso, en el capítulo 6, si vemos los eventos de Apocalipsis capítulo 6, entonces aparecen estas personas que huyen, se echan y esta clase de cosas, ¿no? Pero en Apocalipsis, ¿qué clase de entidades es que son manifestadas? En pocas palabras, se está haciendo referencia a todo el mundo, ¿sí? Pero aparecen ahora estas personas un poco interesantes y si fuéramos nosotros a ser más detallados, podemos ser más detallados acerca de estas personas interesantes. Ahora, dentro de las escrituras, este libro, viéndolo como contexto a este mundo entero, si lo vemos como contexto al mundo entero, lo podríamos mencionar desde esa perspectiva, ¿no? A todo el mundo, ¿sí? Está refiriéndose a todos los habitantes del mundo, ¿no? Pero entonces, si lo vemos de manera, de una macro perspectiva, en capítulo 6 está el Sol, Luna y Estrellas, y están estos pastores y esta organización, ¿no? En Apocalipsis capítulo 6, si lo vemos en la manera holística. Entonces, por medio de Jesús, ahora vienen ellos y son juzgados. Y esto es lo que se explica en el capítulo 6. Entonces, después de este evento, después de los eventos de Apocalipsis capítulo 6, después de estos eventos, aparece Apocalipsis capítulo 7, ¿no? En Apocalipsis capítulo 7 está la obra del sellamiento. Y así comienzan a ser sellados. Y entonces cuando empiezan a ser sellados, ¿qué es lo que ocurre? Ahora Dios y el sello de Dios, junto con el sello de Dios, si Dios ahora dice, ok, comienza ahora a sellar a esta gente, ¿no? Y esta es la hora del sellamiento.
Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, comienza la obra del sellar. Y al sellar, lo que se crea, ¿qué es lo que aparece? Son los 144.000. Después de comenzar a sellar, aquellas personas que son reconocidas son los 144.000. Son muchos en número, ¿no? Ahora nosotros en este mundo, una denominación son, hay muchas, son unas organizaciones que son más grandes que ese número, ¿no? Pero solamente dice que están sellados. ¿Cuántos? ¿Cuándo es que se sellan? ¿Cuándo es que estos fueron sellados? ¿Sí? Es en este tiempo de Apocalipsis. Entonces, esta organización que aparece tiene que ser aquellos quienes están sellados después de Apocalipsis capítulo 6. Entonces, aquellas personas que nomás dicen, pero nosotros tenemos mucho número y con eso ya, no puede ser la realidad de este libro, pero tiene que ser tal cual este orden. Después de Apocalipsis capítulo 6, tiene que aparecer Apocalipsis capítulo 7 y tiene que aparecer aquellas personas que se están sellando. Pero sí, estas personas según aparecieron sin antes de que apareciera Apocalipsis capítulo 6, entonces esto es incorrecto, ¿no? Entonces en Apocalipsis capítulo 7 está esta obra del sellar. Y este número de los que están siendo sellados son 144.000. Y otra cosa es que dice que estos 144.000 son las 12 tribus. En cada tribu son 12.000 sellados. ¿Sí? Entonces, de las 12 tribus, ¿sí? Son 144.000. Son 12.000 sellados y son 12 tribus, son 144.000. Esto, como la realidad, tiene que aparecer acerca de aquellos quienes fueron sellados y aquellos quienes están siendo sellados. Y esta van a ser la realidad de aquellas personas que están escritas en esta palabra de la profecía, ¿no es así? ¿Sí? Nosotros tenemos que ahora examinar estas cosas según la realidad de lo que se está manifestando. ¿Sí? Entonces, estos 144.000 en cada tribu, 12.000 sellados, se están manifestando. Estos 144.000 van a aparecer y en cada tribu son 12.000 sellados, ¿no? Esto es lo que tiene que manifestarse. Entonces, en cada tribu, ¿sí? Aunque sean 30.000, hay otra, quizá si hay 30.000 en una tribu, entonces de esos 30.000, 12.000 van a ser sellados. Si son 12 tribus, 144.000 de cada una de estas tribus tiene que aparecer que sean sellados. Entonces hay una cosa que les quiero preguntar. Aquellas personas que están sellados, en Apocalipsis cuando se está cumpliendo, si aparece este número, tal cual este número, entonces en el tiempo del fin, nosotros tenemos que creer en esto. Tenemos que creer en esto. Esta es la promesa del Señor. ¿Sí? Empezó en Apocalipsis capítulo 1 y uno por uno así se fue cumpliendo. Pero este primer cielo y esta primera tierra en Apocalipsis capítulo 6 llega a su fin. Y es por eso que ahora frente a Dios uno tiene que ser recreado. ¿Sí? Entonces, y esta obra del sellamiento comienza, comenzando desde Dios. Este número que se está sellando son 144.000, 12.000 sellados de cada tribu, ¿sí? Y entonces, cuando esto ocurre, nosotros podemos no creer si esto está apareciendo frente a nuestra realidad. Es por eso que nosotros tenemos que ahora examinar las cosas tal cual, lo que se está ocurriendo. Y si se examinó, entonces tengo que poder creer. Yo soy una persona que lleva un caminar de fe según la Escritura, ¿no? Y entonces, si hay esta clase de eventos, entonces uno tiene que ahora poder examinarlo y creer, ¿no? O solamente puede insultar. Si bien estas cosas están ocurriendo, y si uno no lo reconoce y nomás insulta, entonces esta persona está rara, ¿no? Las cosas nosotros lo tenemos que examinar y si es así, tenemos que poder creer y si no es así, tenemos que decir que no es así, ¿no? A la Biblia esto no se puede quebrantar. La Biblia es algo que no se puede quebrantar.
Por eso en Juan capítulo 10, verso 35, dice que la escritura no se puede quebrantar, ¿no? Entonces, nosotros examinando según las escrituras es que tenemos que poder consentir si esto es así o no. No podemos decir, no, absolutamente es una secta y con eso ya. ¿Cómo es que las cosas funcionan de esta manera? Aquella persona que habla de esa manera sin reconocer esta clase de cosas es la persona que es rara, ¿no? Mentalmente. Entonces, la Biblia dice así, ¿no? Entonces, ¿por qué es que ustedes actúan de esta manera u otra manera? Pero sin esto, lo otro, nomás decir, pero son secta porque son secta, ¿no? Esto es algo incorrecto, ¿sí? Realmente, de una manera concreta, nosotros tenemos que actuar en toda cosa. El hombre, aunque pueda decir que no cree, la palabra de Dios, nosotros sí tenemos que creer en ella, ¿no? En la palabra de Dios, esto sí tenemos que creer. La cuestión es, estos 144.000, este número de los que están sellando aparecen, y esto en Apocalipsis capítulo 14 también aparece este contenido. En Apocalipsis capítulo 14 también dice que en el monte de Sión, los sellados, los 144.000 aparecen, dicen que ellos cantan un nuevo cántico, ¿sí? Pero ¿ellos quiénes son? Esos son los que fueron a cosechar la primicia del Señor, ¿no? ¿Sí? Entonces una persona que no puede cosechar, puede nomás estar altanero, no es así, ¿no? Una persona que está añadiendo y quitando el Apocalipsis, ¿puede ser altanero? ¿No? El que completó a entender Apocalipsis, esta persona puede ahora hablar así fuertemente, ¿no? Si ni siquiera conoce Apocalipsis, no puede ir ahora juzgando a la gente y decirle que son secta o no, ¿no? Entonces, las cosas nosotros lo tenemos que determinar según el contenido de Apocalipsis, si es así o no, ¿no? Si esto es correcto o no, ¿no? Verdaderamente, antes de que una persona determine si esto está bien o no, entonces yo tengo que ir midiéndome a mí. Si hay algo que hice mal, entonces esto lo tengo que considerar. Por eso las cosas las tenemos que hacer concretas y tal cual. ¿Sí? Si Dios llega acá, ¿sí? Entonces si yo no creo, entonces ahí acaba la cosa, ¿no? Si no creo, entonces sí, no va a ser salvo y ahí termina. Pero sin, sin ahora, si yo no conozco ningún contenido, ¿no? Esto es lo que causa que todos estén ahora en caos y no estén entendiendo. Una verdadera persona va a tomar este tiempo para ahora reconocer esto y ponerlo en cuestión. Entonces, este trabajo del sellar, después de qué evento es que la gente se sella, y después de que se sellaron, estas personas, según las escrituras, serán estas personas que vienen tal cual estas escrituras o no. Son cosas que tengo que poder examinar. Si son estas personas que vienen según las escrituras o no. Si esto es algo de fe o es algo que es nomás superficial y es nomás mundano. Esta es la cuestión. Si esta persona no es 144.000 ni 12.000 sellado, entonces, ¿cómo puede esa persona tener este requisito o esta cualidad para poder considerar algo que está incorrecto o correcto, ¿no? Esta persona tiene que estar perfectamente ahora equipada con esta escritura para poder determinar si es correcto o no, ¿no? Entonces, yo en aspecto de la Biblia tengo que poder ser ahora esta persona que es destacada, ¿no? Pero si yo no conozco esta clase de contenido, entonces, ¿con qué clase de derecho yo puedo llamar a una persona que sea una secta o no? ¿O que está correcto o no? ¿Sí? Entonces, si hay cierta persona, estas personas están dentro de nosotros, pero si uno escucha las palabras que dice, parece como si hablara como una persona que está ahora como
rota, ¿no? Entonces fui, le traté y hablé y le hice a ver si tenía buenas palabras. Sí, y le dije, a ver, lléveme si hay un lugar que tiene palabra mejor, ¿no? Y así lo acompañé. Y como dijeron que la palabra era buena y así dice que y está hablando con esa persona y lo está tratando, pero esta persona no le estaba hablando muy bien. Y le fui y le hice una pregunta. Le hice una pregunta y quería escuchar la respuesta de esa pregunta, pero esta persona me dijo que no sabía. Por eso, esta, entonces yo conocí a esta persona que me llevó a encontrarme con otra persona que según decía que tenía buena palabra y yo me acerqué a esa persona que según tenía buena palabra y le pregunté y le dije, ¿cuál es la respuesta de esto? ¿No? Entonces no me dijo, no, no sé la respuesta de esto. Entonces la otra persona que me había a mí invitado a este lugar a escuchar, se estaba golpeando el pecho diciendo, eso no es lo que a usted me dijo a mí, me dijo que sí sabía todo esto, pero ¿cómo es que no le puede responder? Y así se sintió frustrado. Entonces, yo tengo que poder, por eso es que yo no puedo determinar las cosas de una manera tan ligera, porque esto va a determinar si voy al cielo o voy al infierno. Por eso tengo que determinar estas cosas con mucho cuidado. En Apocalipsis capítulo 8 y 9, continuando con este contenido, este pueblo que fue echado en Apocalipsis capítulo 6, está registrado en Apocalipsis capítulo 8 y 9 como son ahora destruidos por aquellos gentiles. ¿Sí? No podemos nosotros ahora ir interpretando estas palabras como que son bombas nucleares, esta clase de cosas. En Mateo capítulo 24 dice que estos son los eventos que van a ocurrir en Jerusalén. ¿Sí? No es esta guerra del mundo, ¿sí? No es el contenido de las cosas del mundo, pero es ahora este contenido que tiene que ver con el pueblo de Dios, el pueblo de Jerusalén. Si es así, entonces hoy día, en Apocalipsis, estos eventos también, lo que ocurre dentro de la Biblia, esto, no son cuestiones del mundo, pero tratan con las cuestiones del pueblo de Dios. ¿Sí? Pero este pueblo que fue echado en Apocalipsis capítulo 8 y 9 reciben esta destrucción, pero del lado de Dios fueron echados y están siendo destruidos por el grupo de Satanás y son completamente tragados por ellos. ¿Sí? Pero después de esto, en Apocalipsis capítulo 10, Dios le da a comer el libro abierto que Jesús reveló. Y esta persona que lo abrió dice, ve y profetiza nuevamente a muchas naciones, pueblos, lenguas y naciones. Entonces Jesús, en Mateo capítulo 15, dice que Ezequiel, tomando el libro abierto de Ezequiel capítulo 3, vino y lo anunció. Jesús también, el pergamino abierto de Ezequiel capítulo 3, él lo vino a testificar. Entonces, en Apocalipsis también, este libro de Apocalipsis, habiéndolo comido en Apocalipsis capítulo 10, según este contenido, esta realidad, que se cumplió tal cual ella, esto se testifica. Entonces, piensen esto. No podemos nosotros decir que no es esto ni lo otro, sabiendo, no sabiendo, solamente hablando instintivamente y mintiendo de esta manera. Esto no es un creyente, no puede ser un creyente. El testimonio de Apocalipsis, si hay una profecía, entonces tiene que hablar acerca de la realidad de esta profecía. Si esta es una profecía y Dios dio esta profecía, tiene que haber un cumplimiento. Una persona que dice que conoce de Dios y de la palabra de Dios, y dice que la palabra de Dios se cumple, pero no conoce la profecía, pero no el cumplimiento, entonces esto es algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, en capítulo 10, como Jesús, al comer del libro abierto, viene y testifica acerca de ese contenido. Entonces,
En el capítulo 11 aparecen estos dos testigos siendo sacrificados y peleando. Aparece ese contenido, pero al final dice que las naciones del mundo se volvieron las naciones de Dios después de que ellos hacen eso. Luego, después de esto, aparece el capítulo 12. En el capítulo 12, ahora aparece este niño varón que esta mujer va a dar a luz, y luego aparecen estos hermanos del niño varón. ¿Sí? Entonces, con el dragón y la nación de Dios empiezan a pelear. Estas dos entidades se pelean. Son estas dos entidades muy grandes. Y estas dos entidades pelean, y este contenido está escrito en Apocalipsis capítulo 12. Pero la cuestión es que estos hermanos del niño varón, con la palabra de testimonio y la sangre del cordero, así pelearon y vencieron contra la organización del dragón. Entonces, ¿qué es lo que se menciona después? Dice que desde ese momento la nación y la salvación de Dios aparece. Jesús, en Lucas capítulo 22, del verso 14 al 20, cuando leen ese contenido, dice que el alimento de la Pascua, él no lo va a estar comiendo hasta que se cumpla en el reino del Padre. Entonces, este alimento de la Pascua uno lo tiene que comer para poder recibir salvación. Pero la cuestión es que dice que no lo va a volver a comer, este alimento de la Pascua, hasta que se cumpla en el reino del Padre. Entonces, en el reino del Padre, cuando se cumple, es que uno va a poder comerlo. Una vez que se cumple en el reino del Padre, va a poder comer el alimento de la Pascua y poder salvarse, ¿no? Pero ni siquiera conoce la escritura y nomás dice, me salvé, me salvé, me salvé. Entonces, ¿cómo se va a salvar? ¿Sí? Esto realmente es algo que no tiene sentido, ¿no? Si no conoce las escrituras, si nomás dice, me salvé, me salvé, me salvé. Pero si uno mira dentro de las escrituras, no es así. Entonces, en el día de la Pascua, lo que Jesús menciona, dice que desde ahora hasta que se cumpla en el reino del Padre, no lo voy a volver a comer de este alimento, ¿no? Entonces, el alimento de la Pascua es la carne y la sangre del cordero, ¿no? Jesús es el cordero, ¿no es así? En Juan capítulo 6, la carne y la sangre del cordero, dice, el que come mi carne y mi sangre va a recibir ahora vida eterna, ¿no? Entonces, cuando se habla, uno tiene que conocer de lo que está hablando y así puede hablar, pero si uno no conoce, entonces, ¿cómo va a poder decir, me salvo, me salvo, me salvo? Esta persona no es un creyente, ¿sí? Dios envió a su Hijo para que derramara su sangre. Y esto nosotros no lo podemos tomar como algo tan inofensivo o tan a la ligera, porque su Hijo derramó su sangre. Y así al pelear contra el dragón y vencer, es que uno va a poder recuperar todo lo que fue arrebatado por el dragón, ¿no es así? Una persona que ni siquiera venció, ¿puede estar hablando así como que está venciendo? ¿No? Por eso es que tenemos que ser ahora creyentes concretos y exactos. Hoy de diferentes situaciones, puede ser que uno no pueda llevar un caminar de fe bien, ¿no? Pero cuando la palabra llegue, entonces uno tiene que llevar un caminar de fe correcto y tiene que dar un testimonio correcto. Cuando la palabra no había llegado, entonces, obvio, claro, uno no podría haber llevado un caminar de fe correctamente, pero cuando ahora la palabra llega, uno tiene que estar testificando correctamente. ¿No es así? Pero la cosa es, no sé cuánto tiempo haya pasado. Se me pasó mucho tiempo. ¿Ya pasó una hora? Bueno, parece que ya pasó una hora y no puedo hacer mucho, ¿no? No puedo seguir hablando, ¿eh? Entonces, con esto voy a estar concluyendo, ¿sí? Hicimos hasta el capítulo 12. Después del capítulo 12, se abre este camino para la salvación. Después de pelear contra el dragón y vencer, ahora la nación de Dios y la salvación es que se viene, ¿no? Entonces, el que vence, uno va a poder saber cuál es esta entidad, ¿no? Entonces, si uno descubre quién es esta mujer, va a poder entender esta entidad. Entonces, este niño varón y estos hermanos pelearon contra
el dragón y vencieron, y desde ese entonces aparece la salvación. Entonces uno dice, yo me salvé, yo me salvé, yo me salvé, pero esta persona es una persona que quizás no haya leído las escrituras. Uno tiene que poder leer las escrituras, y entonces si dice que venció, tiene que poder dar testimonio de cómo venció. Entonces ahora, habiendo hablado de Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13 aparece el tabernáculo de los cielos. Pero ese tabernáculo era el tabernáculo de Dios. Entonces los pastores de Dios están y los miembros de la congregación de Dios están. Pero, y también está esta bestia, pero aparece esta bestia de 7 cabezas y cuernos. Y al aparecer, al engañar esta bestia de 7 cabezas y de cuernos, todos empezaron a adorar a la bestia de 7 cabezas y de cuernos. Entonces, estas personas que deberían estar adorando a Dios, ¿sí? No están adorando a Dios, pero están adorando a aquella bestia que los había tragado. Y esto es traición. Estas son acciones de traición. En Apocalipsis capítulo 14, como está en 13, está este contenido. Cuando esto se cumple en Apocalipsis, se tiene que aparecer. Entonces, este contenido, ¿hay que conocerlo o no? Esta bestia de 7 cabezas y de cuernos, estas entidades de la bestia, también los nombres y las caras, tenemos que nosotros conocerlos. Y estas personas que están adorando a esta bestia, también tenemos que poder reconocer cuál es la realidad de esto. Jesús también, cuando estaba cumpliendo el Antiguo Testamento, apareció esta realidad, y en esa realidad, tal cual lo que se dio de la palabra del Señor, aparecieron los rostros de cada quien, ¿no? Apareció la realidad de quiénes son cada quien. Hoy día, estos eventos de Apocalipsis grandes, cuando la profecía se cumple, estas realidades aparecen también. Por esa razón, si nosotros llevamos un caminar de fe, hagámoslo de una manera bien, correctamente. No podemos nosotros, sin saber nada, hacernos lo que no sabemos, ¿sí? Llevando todo tipo de persecución, ¿sí? Nosotros hacemos trabajo voluntariado, hacemos diezmo y todo este trabajo en la iglesia, ¿no? Pero por estas personas oramos para poder, para todas estas personas que trabajan y se esfuerzan tanto para la iglesia, también lo están haciendo para poder recibir la salvación. Pero entonces nosotros, para poder ayudarlos a ellos, tenemos que testificar correctamente para que ellos puedan recibir eso, ¿no? Después de percibir completamente esta escritura, es que tenemos que poder determinar si uno puede creer o no. De eso se trata. Sin importar qué tipo de caminar de fe hayamos llevado nosotros en el pasado, si hoy día nosotros determinamos que vamos a llevar un caminar de fe correcto, entonces eso es lo que basta. Si nosotros añadimos o quitamos de Apocalipsis, no va a poder entrar al reino de los cielos. Si es así, entonces mi ser, tengo que yo poder determinar si yo añadí o quité. Entonces, si yo añadí o quité y estuvo mal, tengo que aprender de aquel que sí sabe, ¿sí? Y así tengo que hacer, tengo que dirigir mis pasos para poder aprender. Nuestra iglesia, si es una muy buena iglesia y es perfecta, aunque sea así, en la segunda venida del Señor, Jesús está cosechando, sellando y estableciendo las 12 tribus. Apocalipsis es el objetivo de Dios. Entonces, si yo no fui cosechado, pero si actúo como una persona que fue cosechada, entonces esto es un problema. Si no fui cosechado, si en realidad no es que fui cosechado. Entonces Jesús sembró la semilla, pero hasta que venga la cosecha, dice que ambos, la buena semilla como la mala semilla, van a estar creciendo juntos. Pero en el tiempo de la cosecha van a ser sacados. ¿Y quiénes van a quedar en el campo sin ser cosechados? Esto era la iglesia de Jesús, pero los que no son cosechados, en Mateo capítulo 13 está hablando de esto. Por eso, esta clase de cosas, yo tengo que poder ver cuál es mi realidad y tengo que poder compararlo. Si
yo no fui cosechado. Entonces, ¿con qué clase de semilla es que habré sido creado? Si yo soy nacido de la semilla de Dios, entonces voy a ser cosechado. No puedo yo nomás estar altanero de que mi fe está correcta y ya. Pero tengo que poder examinarme dentro de las escrituras y en oración poder ver cuál es mi realidad. Y así poder llevar un caminar de fe correcto. Hoy día, de esta manera muy resumida, yo quería compartirle todo Apocalipsis, pero me pasé un poquito del tiempo, ¿sí? Por esa razón, como tengo que guardar este tiempo, estoy queriendo terminar este momento. Todos, el que quiere conocer un poquito más de Apocalipsis, por favor, acérquese, ¿sí? Y vamos a estar hablando libremente. Pero como en este momento, como tenemos un programa y no lo puedo hacer, las cosas que tenemos que nosotros evitar, las tenemos que evitar. Y lo que tenemos que revisar, lo que tenemos que recibir, tenemos que recibir. Pero si ni es esto ni es lo otro, y nomás recibo y hago cualquier cosa a medias, entonces, ¿qué pienso que Jesús va a decir? Por eso, más que hacerlo así, hagamos un caminar de fe exacto y concreto. ¿Entendió? Yo, en la guerra, pasé la guerra y hice todo tipo de trabajo. En la fe, no fui a un seminario teológico y he aprendido de otra persona. Pero, sin embargo, lo que vi y oí, esto sí podía testificar. Entonces, lo que vi y oí era el nuevo pacto Apocalipsis. Por eso, como esto es lo que vi y oí, entonces conozco a los rostros y las realidades de estas entidades que son mencionadas acá. Por eso, si no tenemos la palabra, podemos ser engañados. Por lo tanto, como no tenemos que ser engañados, tenemos que salir a vencer con esta palabra. Jesús, él cumplió el Antiguo Testamento, pero lo llamaron a Jesús secta y endemoniado. Pero Jesús era una secta, era un endemoniado, no lo era, ¿no? Pero ¿por qué es que lo llamaron así? Es porque estas personas no conocían las escrituras. Si hubieran conocido exactamente las escrituras, no lo hubieran llamado endemoniado ni lo hubieran llamado secta. Hoy día es la misma situación. Tenemos que resolver toda cuestión con las escrituras. Si es correcto o no es correcto, si es verdad, si es mentira. Todo esto lo tenemos que tratar con las escrituras. Es así. Esta persona, desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el 22, como vi toda la realidad, conozco hasta los nombres de estas entidades. Pero ahora, en el tiempo del fin, Dios va a estar dando fin a todo. Pero antes de que este momento llegue, nosotros si no corregimos nuestro caminar de fe, entonces vamos a pasar por un tiempo en donde, habiendo llevado una fe, pero al no estar correcta, vamos a desafortunadamente terminar una conclusión que no sea buena para nosotros. Por eso, llevemos un caminar fe correctamente según las escrituras. ¿Sí? Junto con el Señor y con Jesús, recibámoslo para poder vivir en el paraíso del mundo de la vida eterna. Muchísimas gracias. ¿Ha sido grandemente bendecido por la palabra? En primer lugar, demos la gloria a Dios, el Creador, el origen de la palabra. Y también demos un gran aplauso al presidente Manjili, quien ha testificado claramente sobre la realidad del cumplimiento del Apocalipsis. Muchas gracias. Ha sido un testimonio muy claro y preciso, ¿correcto? Esto no es algo que una persona pueda interpretar propiamente. Esto se debe a que, como en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, las palabras reveladas de Dios y de Jesús solo pueden ser escuchados a través del mensajero Nuevo Juan.
Debido a esto, muchos creyentes en el país y en el extranjero vinieron a Shincheonji, Iglesia de Jesús, en busca de la verdad. Y ahora, muchos pastores están buscando de Shincheonji. Seguro, han escuchado de cientos de MOUs que son firmados y el cambio de letrero que se llevan a cabo todos los meses en el extranjero. En Corea, se firmaron más de 250 MOUs con pastores durante el año pasado. La razón por la que Shincheonji está creciendo rápidamente es que Dios, quien es la palabra, está con Shincheonji. Entonces, a todos ustedes que han estado buscando la verdad, hoy me gustaría presentarles una educación donde puedan aprender el conocimiento más alto de la palabra. Hemos preparado una educación de seguimiento, sistemática y fácil de aprender. La información de contacto de cada tribu que se muestra en la pantalla también está escrita en el reverso del folleto que se distribuyó. Si nos contacta aquí, les brindaremos información detallada para que pueda escuchar en el área en que se encuentre. A través de esta gran oportunidad, espero que disfrute de las grandes bendiciones del cielo al dominar los secretos del reino de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora vamos a dar toda la gloria a Dios por guiarnos en este evento y vamos a concluir con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a dar grandes aplausos de gloria a Dios por guiarnos en todo el evento. El presidente de la Asamblea General se despedirá ahora. Les agradecería que se pusieran de pie todos juntos y pudieran despedir con aplausos y con un corazón agradecido al presidente de la Asamblea. 말씀을 찾아 나오신 여러분께 온 마음 다해 증거해 주신 총회장님이십니다. 한 분 한 분의 걸음이 귀하다는 것을 알고 계시기에 정성을 담은 말씀으로 우리의 생각과 마음을 깨닫게 해 주신 줄 믿습니다. 여러분 큰